Bueno, ¿qué tal? Este es el podcast número 2, el programa El Espiral. A cada podcast le tenemos que poner el nombre del programa. Podemos hacer hasta 10 podcasts al día, pero es demasiado, a lo menos para mí. No sé para otras personas que les guste hablar más. En fin, cada opinión es personal, dicen por ahí, y que a nadie le interesa mi opinión. Así es, porque a fin de cuentas, la opinión es mía. Estaba escuchando el podcast de política. Sí, estamos con 2 podcasts en Quitoco. Parece que quieren montar un documental de lo que pasa en la política en Latinoamérica. El Espiral. Frases profundas. Hay una cuenta de Twitter que se llama Frases Profundas. La seguí hace algún tiempo, pero después dejé de seguirla. Bueno, Twitter no me dice nada que sea importante o que yo considere importante leer o retuitear. La guerra en Ucrania, un año. ¿Cómo vuela el tiempo? Un año de la operación rusa en Ucrania. Recuerdo que cuando terminaron las Olimpiadas de Invierno en China, ya nuestro planeta veía con preocupación cómo, cómo los británicos empezaron a tratar de boicotear las Olimpiadas en China, así como los norteamericanos quisieron boicotear los Juegos, el Mundial de Fútbol en Rusia. Dicen que esta guerra realmente empezó en el año 2018, cuando el Estado de Rusia empezó a tener fuertes sanciones con Europa, que empezaron a tratar de golpear la economía de Rusia. Luego empezaron a poner en la media web o en el internet o como le quieran llamar, fuertes denuncias contra Joe Biden y su familia,
que también fueron ocultas, según se dice, por la CIA y por orden del FBI en Estados Unidos. Se hablaba mucho de la computadora de Hunter Biden, una investigación que no prosperó. Después hubo la toma del Capitolio en Estados Unidos por parte de grupos radicales que acudieron al llamado de Donald Trump para decir que Donald Trump no aceptaba los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y se generó un ambiente de fraude. Y Joe Biden fue electo presidente de Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo públicamente que si es que él hubiera sido electo o reelecto presidente de Estados Unidos, el conflicto en Ucrania jamás hubiera pasado. Lastimosamente eso ya es historia. Y así fue cuando Rusia hizo público de todo lo que el ejército fascista ucraniano, apoyado por militares británicos y norteamericanos, hicieron en el Donbass y en Luhansk por más de... Esto empezó desde el año 2014 al 2018, son 4 años. Al 2022, 8 años. 8 años de genocidio. 8 años que la población del este de Ucrania fue masacrada, asesinada. Sus niñas fueron violadas, sus hijos fueron violados. Y nadie decía nada. Los fascistas ucranianos tenían el hobby de coger sus armas y sus rifles, ir a los suburbios de las poblaciones prorrusas y disparar a la gente en sus casas. Y nadie dijo nada. ¿Pero por qué les disparaban? ¿Por qué les mataron? ¿Por qué asesinaron a sus hijos, a sus esposas, a sus hombres? Únicamente porque o hablaban con acento ruso o no les daban la razón. Otros emigraron de las ciudades ucranianas. De Kiev dijeron que la vida era insoportable vivir ahí. El hostigamiento en la capital ucraniana ante cualquier cosa que sea rusa era imposible. A sus hijos les hacían bullying en los colegios y tuvieron que coger sus pertenencias, sus cosas y emigrar de Kiev al este de Ucrania. Pero eso no fue suficiente para nada. No fue suficiente que renuncien a su trabajo, posiblemente a sus bienes en Kiev. No era suficiente para el régimen fascista de Ucrania. Había que perseguirles al este de Ucrania y había que matarles. ¿Cuántas veces el presidente o el que hace de presidente de la ONU no oyó las demandas? No dijo nada a la ONU. Es más, cuando hablaban los políticos de Rusia para contarle al mundo lo que estaba pasando en Ucrania, los demás delegados de la ONU se levantaban y salían del salón de la ONU. Eso no te cuentan en Occidente, ¿no? Cementerios de miles de personas al este de Ucrania que fueron encontrados.
La gente era torturada en rituales satánicos, con canciones de rock, mientras los ucronazis se tatuaban una suástica en honor al régimen fascista del Tercer Reich en Alemania. Los alemanes tenían que hacer su trabajo en Ucrania. Y como en Alemania no pudieron, vieron que en Ucrania era posible y lo hicieron. Con el apoyo de la NATO, con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de los asesinos del Estado de Ucrania. Y nadie dijo nada. Y cuando esto ya llegó a un punto intolerable, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo basta. Nuestro ejército tiene que servir para proteger a nuestros ciudadanos y a la población civil indefensa. Y cuando el presidente de Rusia dijo basta, la OTAN se inventó una invasión, una ocupación del ejército de Rusia. Los rusos son los malos. Nosotros somos los buenos. Zelensky es bueno. Rusia es mala. Los rusos son los parias del planeta Tierra. No hay que negociar con Rusia. No hay que alzarles ni siquiera a regresar a ver. Los rusos son la porquería del mundo. Y los medios alemanes dijeron sí, los rusos son la mierda del mundo. Hay que exterminarles, hay que asesinarles. Y es así como el Cuarto Reich se estableció en Europa. Los británicos apoyaron esto. Sí, los rusos son los malos. Hay que apoyar a Ucrania. Los españoles también dijeron, Rusia mala, Ucrania bueno. Ellos son los que te pueden decir quién es bueno y quién es malo. Ellos tienen el poder de los medios, el poder de las armas. Ellos son los enviados por Dios para decirle al resto del mundo quién es bueno y quién es malo, quién debe vivir y quién debe morir. A quién se le tiene que ayudar y a quién se le tiene que sepultar. Y el mundo se creyó su cuento. Los débiles de cerebro, los perros del imperio, empezaron a decir la invasión en Rusia. Rusia está invadiendo Ucrania. Los ucranianos son pobres. Los ucranianos son las víctimas de este conflicto.